Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros el asambleísta del Oro, Cristian Vega, miembro de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días. A propósito de la provincia del Oro, usted quizá tiene más informes sobre la situación que ha generado en la costa ecuatoriana y en la provincia del Oro el feroz temporal. Se ven las imágenes de graves daños en la costa ecuatoriana. ¿Cómo está la situación en el Oro, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Siempre es un placer poder comunicar las actividades que estamos haciendo desde la Asamblea y también comentar lo que está sucediendo dentro de la provincia del Oro. Pues efectivamente los embates de la naturaleza, sobre todo con esta crudeza del invierno, ha generado importantes eventos, sobre todo en el tema de más bien dicho, la imposibilidad de poder comunicarse, sobre todo en algunas vías rurales, aquellas sobre todo donde los caminos, sobre todo son netamente vecinales. Nuestra comunicación con la provincia de La Suay se ha vuelto mucho más compleja, sobre todo por el crecimiento del cauce de muchos ríos que están específicamente, inclusive cerca del proyecto hidroeléctrico que está pasando la ciudad de Pasaje en conexión ya para ir en este caso, a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay. También no es menos importante la crudeza también del invierno que está azotando a provincias como Manabí. Ayer veíamos cómo colapsaban algunas edificaciones en la provincia de Bolívar también. Y en la provincia del Guayas también por ahora se ve en el tema de las inundaciones, pero no se descarta y me preocupa también la conectividad, sobre todo que tenemos con la provincia del Guayas, en virtud de que hay por historia y dado que ha habido muy poca previsión por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en el tema del desasolve de los ríos, la posibilidad de que puedan generar colapsos en algunas infraestructuras, sobre todo en temas de puentes, que es lo que más preocupa a la ciudadanía y el tema del comercio también con la provincia porteña. ¿Usted sabe si en las provincias costeras, particularmente en la provincia del Oro, de donde usted viene, ha habido la asistencia debida de los organismos de riesgos o incluso, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para tratar de mitigar pues, esa falta de comunicación con provincias neurálgicas como la de la SUAY? En este caso no he podido participar de las reuniones del COE cantonal. Entiendo que desde el municipio de Machala, que sobre todo es con el cantón con el que mayor información he tenido, el tema de el agua, el incremento de los niveles del agua en algunos barrios ha sido el mayor inconveniente. Más bien todavía no hemos tenido un tema de desbordamiento de ríos en cantones cercanos. Este día viernes vamos a estar de forma presencial casualmente con la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la ciudad de Machala y vamos a reunirnos con los representantes de la AME, presidente de la AME cantonal y con los representantes de Conagopare, sobre todo para tratar algunos temas, los proyectos de ley que se están presentando y también discutir esta realidad crítica en tema financiero que es la deuda que tiene el Estado con respecto a las transferencias que deben hacer hacia los gobiernos autónomos descentralizados, ya que directamente ellos son los que están afrontando, ¿sí? También haremos la consulta de cómo se está manejando el tema del el COE provincial con el señor prefecto para ver en qué medida, sobre todo, se puede atender de manera urgente aquellas cuestiones que están preocupando, sobre todo en temas de producción y vialidad. Esto es importante, la atención de todo el país sobre estas provincias que están siendo, eh, perdón, atacadas por el feroz temporal. Las tomas en la provincia de Bolívar son tremendas. Así es. Asambleísta, usted como miembro de la Comisión de Régimen Económico, quizá ya recibió alguna copia de la proforma presupuestaria. Decíamos hace algunos instantes,
por lo menos eso es lo que se ha entregado a la prensa, tiene un alcance de 35.500 millones de dólares, se ha situado el déficit en 4.809 millones de dólares, lo cual no significa que sea manejable desde ningún punto de vista. Se ha señalado previamente la excepcionalidad para los gastos en educación, salud y justicia, tomando en cuenta que el incremento anual es obligatorio según lo designa la Constitución. ¿Cuál sería la hoja de ruta que tenga la Comisión de Régimen Económico para examinar el documento? Estamos casi seguros de que es de esta comisión la que tiene que discutir y aprobar el presupuesto. Así es, la Comisión de Régimen Económica es la que por sus competencias, ¿sí? De acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde describe las competencias de cada una de las comisiones, es la que trata directamente el tema del presupuesto general del Estado. El día de ayer lo recibimos cerca de las 11:30 de la noche, dentro de nuestros correos electrónicos, lo he revisado de manera muy rápida. Esto de aquí, sobre todo, tengo que ir analizando los temas gruesos de las partidas presupuestarias, pero a nivel general, efectivamente, lo que se puede revisar es el déficit que está. Una de las cosas que me preocupa, sobre todo en términos de economía, es que si bien es cierto se prevé un crecimiento del 0,8% del Producto Interno Bruto, la inflación va a estar en 2,1%, lo que quiere decir que el nivel de precios frente a la riqueza del patrimonio de todos los ecuatorianos va a ser mayor, es decir, vamos a perder poder adquisitivo, ¿sí? En términos generales, porque los precios van a subir más de lo que sube en este caso el crecimiento de la economía. Y por otro lado, si bien es cierto está este déficit de más de 4.000 millones de dólares, también se menciona que en esta proforma, o al menos en lo que hemos recibido, no están incluidos todo este baremo de herramientas que hace pocas semanas nosotros le sugerimos al presidente como mecanismos para recaudar y hacer lucha frente a la delincuencia, que no sea el IVA, ¿sí? Al final el presidente con el veto lo terminó incorporando al IVA, pero todos estos elementos o este incremento que va a ir directamente al presupuesto general del Estado no está considerado aquí. Entonces, más o menos, podríamos hablar que esos 2.300 millones de dólares que en su conjunto recaudarían, tendrían que ser incorporados una vez que ya se encuentre promulgada en el registro oficial y que ya empiece a recaudarse durante este año. Entonces, esos 4.000 millones de dólares directamente, al no considerar ese incremento dentro del baremo de contribuciones y el incremento que hizo el presidente de la República del impuesto al valor agregado, ayudarían a paliar más o menos un 50-60% el déficit que está anunciando en esta proforma presupuestaria. Ahora, claro, eso tiene que ser verificado con las autoridades económicas. ¿Para cuándo se prevén las comparecencias? ¿O cuándo calcula usted que deberían estar ahí las autoridades del Ministerio de Finanzas y otras entidades? El día de hoy casualmente tenemos dos reuniones, o más bien dicho, dos sesiones dentro de la comisión. Entiendo que ahí conoceremos, o más bien dicho, abocaremos conocimiento de la proforma presupuestaria, ya que lo que se nos socializó a nivel de legisladores es la comunicación que el presidente le envía al presidente de la Asamblea, ¿sí? Y nos socializan acerca de la entrega de la proforma. Ahora el presidente tiene que enviarlo a la comisión, que imagino que será en el transcurso de esta mañana. Nosotros tenemos una sesión en la mañana y en la tarde, y una vez en la tarde, conocido, automáticamente se aprobará, en este caso, el cronograma de comparecencias y de análisis, ya que más o menos considerando el tema de la aprobación, tendremos, yo calculo, operativamente como comisión, no más de 18 o 20 días para poder tratar, conocer y aprobar el tema de la proforma presupuestaria para que luego pueda pasar al pleno. Bueno, para muchas personas puede resultar atípico y extraño que el presupuesto se entregue en el mes de febrero, cuando usualmente se lo hace en el mes de noviembre y la Asamblea tiene exactamente 30 días para su aprobación. Correcto, para todo el proceso es 30 días. Yo por eso le digo, dentro de la parte operativa, nosotros como comisión, más o menos 18 o 20 días, contando los tiempos entre que pasan al presidente y luego se envían al pleno para que tengan las 48 horas de convocatoria para las sesiones. Entonces, si bien es cierto, se está entregando ahora, entiendo que responde a la situación atípica de la muerte cruzada, al hecho de que no estaba considerado como un año electoral, pero al haber sido el 2023 un año electoral, automáticamente por norma, el presupuesto se prorroga para el 2024, ¿sí? Entonces, con todas los requerimientos y las vicisitudes que se han dado,
entiendo que responde a esos tiempos para en este momento conocerlo y nuevamente, de acuerdo a los plazos que nos dicta la ley, aprobarlo para que ya pueda regir para este periodo fiscal. Muy claro. Son las 7 de la mañana con 36 minutos en Noticiero Sucesos. El asambleísta de la provincia del Oro, Cristian Vega. Asambleísta, la atención en la Asamblea Nacional se ha volcado a la sesión que va a tener lugar el día de mañana en el plenario, cuando finalmente se sepa qué es lo que va a pasar con estas reformas eh, eh, al Código Orgánico Integral Penal. Al momento existen tres posiciones, ¿no? Según ayer se pudo recoger en el hemiciclo legislativo. La primera, que es la del correísmo, que pide la aprobación del documento, la aprobación total de las reformas. La segunda, del Partido Social Cristiano, señalada la semana pasada, que se vote por partes, se vote por bloques, ¿no es cierto?, las diferentes disposiciones que plantea la Comisión de Justicia para el segundo y definitivo debate. Y una tercera, un tercer planteamiento, que se separe en primer lugar las disposiciones que van a ser votadas por los ecuatorianos en la consulta popular el 21 de abril, sin descartar la posibilidad del archivo total del documento. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es su posición personal? Perfecto, gracias. Bueno, para hacerle una acotación frente a las tres variantes que he comentado, el último día que estuvimos, si no lo recuerdo, la semana pasada, en el Pleno, ya en la intervención del presidente de la comisión, abogado Fernando Cedeño, ¿sí? Él ya mocionó la votación, la forma de votar. Y en esa moción se propuso una votación en dos bloques. Ya se separó la votación, ya se hizo la moción, porque la moción debe hacerse de manera oral durante su intervención y debe presentarse por escrito. Ese es el procedimiento parlamentario. Eso ya se cumplió y esa es la moción que ya se hizo de manera oral y se entregó por escrito. Ya está y tiene el conocimiento y nos fue distribuida a nivel de los legisladores esa moción. ¿En qué consiste esos dos bloques? Un bloque que un poco es lo que reúne estos artículos que han generado ciertas asperezas dentro de algunos bloques legislativos. En este caso, ¿cuáles son esos artículos? Es el artículo 3, el artículo 31, el artículo 41, el artículo 71 y el artículo 79. Ese es un bloque. Y el otro bloque son los demás artículos. Entonces, esa es la moción que ya se presentó y entiendo que una vez que continúe el debate el día de mañana, a las 11 de la mañana, que es la sesión del Pleno, se cierra el debate y se empiece a someter a votación. La primera moción, que es la moción que ya se dejó presentada, a tratarse será esta. Una vez que se presente esta votación por bloques, de aprobarse uno de estos dos bloques, ya no cabría en términos generales, de manera literal, el archivo total de la ley. ¿Sí? Si es que no pasa ninguna de esas dos mociones, podría, entiendo yo, si se presenta durante el debate, de manera oral y de manera escrita, cualquiera de estas dos alternativas que usted me ha mencionado. Pero claro, la posición del presidente de la comisión, el asambleísta Fernando Cedeño de la Revolución Ciudadana, al momento no tiene los votos que la respalden, necesitaría 70 votos. Lo que se ha señalado de manera bastante contundente en el plenario legislativo es de que solamente el correísmo, es decir, sus 51 votos respaldan esa posición, arduamente criticada en el plenario y fuera de él, porque claro, ahí se están planteando, según los asambleístas y según algunos observadores, una serie de disposiciones que no tienen nada que ver con la legislación ecuatoriana, por ejemplo, esto de la reforma al recurso de revisión mediante la intervención de comités de derechos humanos asociados a las Naciones Unidas. Esa es una violación constitucional, incluso han señalado algunos importantes juristas. Bueno, con respecto al tema, vamos a empezar de lo último a lo inicial que comentó. Con respecto a esa aseveración, que es el artículo 79, casualmente del proyecto de ley de reformas al Código Orgánico Integral Penal, lo que se está haciendo es que se está incorporando un elemento con el cual alguien que haya recibido una sentencia, cualquier ecuatoriano, esto no está dedicado solo para tal persona, para que cualquier ecuatoriano que tenga una sentencia en la cual sienta que durante el proceso se vulneraron sus derechos,
los derechos humanos, sobre todo algunos de sus derechos, ¿sí? Y que son reconocidos por la Corte Internacional, puede acudir a estas instancias internacionales con las cuales el Ecuador tiene suscrito convenios y están ratificados, y en amparo de lo que dice el artículo 93 de la Constitución del Ecuador, en la sección sexta, donde habla la acción por incumplimiento, en donde dice de manera tácita y literal que sentencias de cortes internacionales en las cuales el Ecuador tenga suscrito y haya ratificado, en este caso los convenios, serán, en este caso, de obligatorio cumplimiento. Tanto es así que ya hay un cuerpo legal en el Ecuador que tiene incorporado esto. O sea, no nos estamos inventando algo. No es que queremos transformar o violar la Constitución, simplemente ya está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 52. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de sentencias? Lo que se llama la acción por incumplimiento, y esboza un proceso. Lo único que estamos haciendo es que en una de las causales, para que alguien que sienta que ha sido vulnerado en los derechos y tenga una sentencia internacional pueda solicitar, en este caso, la revisión de su caso. Ojo, que solo es solicitar la revisión. Única y exclusivamente es eso. ¿Por qué hago énfasis? Porque nosotros no hemos hecho ninguna modificación en el procedimiento para hacer la revisión. ¿Cuál es el procedimiento para hacer la revisión? Eso lo deben tener claro los ecuatorianos. Yo voy a ponerme en primera persona para hacer el ejemplo. Voy y presento el proceso de revisión. ¿A quién le tengo que presentar? A la Corte Nacional de Justicia. Los jueces ecuatorianos, la justicia ecuatoriana es la que tiene que revisar si esa sentencia tiene elementos que permitan admitirla o no admitirla. La sola incorporación como una posibilidad y un elemento de solicitar la revisión no significa que la sentencia va a cambiar, porque la Corte Nacional de Justicia tiene que revisar primero si es que ese elemento se admite o se admite. Y una vez si se llega a admitir, tiene que verificar si efectivamente eso tiene efecto en la modificación de su sentencia. O sea, el procedimiento no ha cambiado. Lo único que se está haciendo es incorporar lo que ya está en la Constitución y está en otro cuerpo legal. Vamos al siguiente paso Claro, que me pero había antes de consultado. ir a ese punto, por cierto que está normada el acudir a organismos de justicia de las Naciones Unidas, pero una vez que han terminado las tres instancias en el Ecuador, entonces lo que se está planteando ahora es que esta intervención de los organismos internacionales se dé dentro de los procesos internos jurídicos nacionales. Ahí es donde chocan la normativa con la propuesta. eh, bueno, incorporarlo dentro de los procesos judiciales nacionales, el único caso, al menos que yo tengo conocimiento, de acuerdo a lo que un poco estuve conversando con juristas, es la sentencia de corte internacional que tuvieron los hermanos Isaías, donde hábilmente su abogado defensor lo incorporó como un elemento de prueba nueva durante los juicios en el Ecuador. Y eso es lo que abocó la necesidad de que se le terminen devolviendo los bienes, en este caso a los hermanos Isaías. Acá lo que se pretende es incorporarlo en un proceso de revisión, en donde ya una vez cumplidas todas las instancias, es un elemento para que se solicite un proceso de revisión, pero ya cuando han habido las instancias. No se está solicitando que durante el proceso se permita la admisión de estas sentencias de corte internacional. Entonces, ahí realmente no es directamente lo que acaba de mencionar. Lo que ha llamado la atención, además de que es parte del debate, usted entenderá que el debate es legislativo y supralegislativo, ¿no es cierto? En el país no Así se habla es. de otra cosa Sí. en este momento. Este doble rasero del correísmo, este doble estándar del correísmo para ahora sí considerar a los organismos de derechos humanos, darles la importancia y sobre todo la sujeción del país a lo que se diga, por ejemplo, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que el gobierno de Correa, entre el 2007 y el 2017, se hizo caso omiso de muchas decisiones. Ahí está el caso del Universo, el caso del Gran Hermano, el caso de Juan Carlos Calderón, los casos de Fernando Villavicencio. El presidente Correa los minimizaba. Incluso llegó a decir que eran bachagnón los pareceres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahora sí son buenos. Eso es lo que se señala en el debate. Casualmente esa línea, esa misma línea de raciocinio podría ser con lo que lo que me había preguntado, que única y exclusivamente se le está adjudicando al correísmo la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Y entendemos que
El presidente de la comisión que trató estas reformas es obviamente el bloque de Revolución Ciudadana, pero ahí hay 10 asambleístas y por unanimidad se aprobó el proyecto de ley, tal cual como está. El problema es que ahora que han saltado y lo han hecho político específicamente, es que ahora sí dicen, no, ¿sabe qué? Yo voté que sí, pero la verdad ha sido que no. Entonces, esa misma dicotomía en el cambio de pareceres, porque tal vez lo analizó mejor o lo revisó, en este caso es la posibilidad, o por así decirlo, eh, el libre albedrío que tiene en este caso el ser humano para tener el derecho en algún momento de poder cambiar de opinión. No sé ni conozco lo que piensa directamente el señor expresidente para decir si ha cambiado o no ha cambiado de opinión. Lo único que sé es que en el mismo caso de Fernando Villavicencio, sí, casualmente en la sentencia 2514 AN-21 de la Corte de la medida cautelar que le adjudicó, en este caso, si mal no recuerdo, no sé si fue la CIDH o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es lo que le permitió luego salir de la sentencia que tenía. Entonces es un procedimiento que ya se viene aplicando, no es algo nuevo. Lo único que se está haciendo es incorporarlo en otro cuerpo normativo en el que no estaba. Ya está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ahora se lo está incorporando como un acápite para que pueda ser una causal de solicitar revisión, pero es única y exclusivamente. Realmente yo creo que está bien que el debate también debe ir a la parte política, pero no deberíamos minimizar lo importante y lo grueso, lo que aporta este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, me incorpora el tema del feminicidio, que no estaba incorporado. Me permite aumentar el tema de las penas en 4 tipologías, perdón, en 24 tipologías, de las cuales se incorporan el tema de los agravantes. Y algo importante, sobre todo, es que recoge el sentir del ama de casa, de la madre de familia, cuando tenía miedo que los niños vayan y le pasen algo en el transcurso, el emprendedor que tiene su negocio y que se sentía mal porque estaba extorsionado y a los 2, 3 días ya lo volvía a ver al extorsionador y había esa sensación de impunidad, que es una de las cosas que se aporta en la excepción del tema de los beneficios penitenciarios. Ya no van a haber beneficios penitenciarios para tipologías graves como temas de extorsión, extorsión agravada con temas de secuestro, el tema de delincuencia organizada. Es decir, la pena que le asigne el juez una vez que se da la sentencia es la que debe cumplir. Ya no va a haber ni reducción de penas, ni el tema de, una vez cumplido cierto tiempo, la posibilidad, el régimen abierto o semiabierto. Entonces, esas cosas importantes yo creo que no hay que desvirtuarlas por única y exclusivamente centrarnos en un articulado que al final, como sabemos en la Asamblea, que es un ente democrático también, y usted lo ha dicho, dependerá si hay o no hay los votos para aprobar. Pero al Exacto. final del día nosotros lo que estamos tratando es de comunicar todo lo que tiene el proyecto de ley, no hay que reducirlo a un solo articulado. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana, 11 horas en el plenario legislativo. Asambleísta, le agradezco su tiempo, le agradezco sus opiniones.